So good, so good, so good. Everything you want for summer is at Nordstrom Rack stores now and up to 60% off. Stock up and save on the brands you love like Vince, Sam Edelman, Frame, and Free People. Join the Nordy Club to unlock exclusive discounts, shop new arrivals first, and more. Plus, buy online and pick up at your favorite Rack store for free. Great brands, great prices. That's why you Rack. Ready to soundtrack your summer? With Red Bull Summer All Day Play, you choose a playlist that fits your summer vibe the best. Are you a festival fanatic, a deep end DJ, a road dog, or a trail mixer? Just add a song to your chosen playlist and put your summer on track. Red Bull Summer All Day Play. Red Bull gives you wings. Visit redbull.com/brightsummer ahead to learn more. See you this summer. Cuando cae la noche en México, las historias que fueron olvidadas regresan. Bienvenidos a Leyendas y Relatos de México. No te olvides de suscribirte al podcast y seguir las cuentas de Facebook y TikTok. Amigos, sean bienvenidos a un nuevo episodio de La Fase Frontera. La historia de esta noche me la mandó Pancho desde Houston, aunque me pidió que no dijera su nombre completo. Me contó que lleva 10 años viviendo en Estados Unidos y que después de arreglar sus papeles, pudo estabilizarse y entrar a trabajar en un taller mecánico. Ahí se encontró con un hombre con el cual se entendió muy bien. Era el dueño, un hombre llamado Chuck, que con el paso del tiempo le tomó suficiente confianza como para contarle una historia que nunca se atrevió a decir del todo en público. Según me escribió, Chuck siempre decía que la gente lo habría tomado por loco si alguna vez contaba lo que había vivido, y por eso le dejó dicho a Pancho que solo hablara de ello cuando él ya no estuviera. Chuck murió hace 5 años y esta es la historia que le dejó encargada. Pancho me dijo que Chuck recordaba con absoluta claridad la noche en que todo ocurrió. El taller ya estaba por cerrar. La calle estaba demasiado sola para esa hora y afuera casi no se escuchaba nada, salvo el viento que de vez en cuando silbaba entre los postes y los cables. Fue en medio de ese silencio cuando sonó el claxon. Un solo toque, seco, suficiente para hacerlo levantar la cabeza y salir a ver quién estaba ahí. Y esto fue lo que, según Pancho, Chuck le contó. Yo llevaba años con ese taller. No era grande ni bonito, pero me había costado demasiado como para no quererlo. Estaba en una calle donde de día todavía había algo de movimiento, pero de noche se quedaba casi muerta, como si la ciudad se recogiera varias cuadras antes y nos dejara solos a nosotros con los focos del taller, el olor a aceite y el ruido de las herramientas que iban cayéndose una por una al final del turno. Aquella noche ya tenía la cortina abajo, la puerta cerrada y estaba en la oficina haciendo las cuentas, revisando unos papeles viejos y preparando lo del día siguiente, y fue ahí cuando escuché el claxon. No fue un pitido largo ni desesperado, como el de alguien impaciente. Fue un toque breve, seco, casi preciso, y justamente por eso fue que me llamó la atención. A esas horas no esperaba a nadie. Salí pensando que tal vez sería algún cliente confundido,
un borracho perdido o un vecino con alguna urgencia. Pero cuando abrí la puerta y me asomé a la calle, lo que vi me dejó perplejo. Frente al taller había una troca estacionada. No había nadie al volante, no había nadie en la banqueta y tampoco había ningún otro coche alejándose ni sombra alguna doblando en la esquina. Solo estaba esa camioneta vieja, inmóvil bajo la luz amarillenta del poste, como si hubiera estado ahí desde siempre y yo apenas acabara de darme cuenta. Recuerdo muy bien el frío de aquella noche, no un frío de nieve ni de tormenta, sino ese frío seco que a veces se mete en Houston cuando el viento sopla raro y las calles se vacían antes de tiempo. El silencio era tan completo que hasta el zumbido del transformador se alcanzaba a oír a media cuadra. Me bajé del pequeño escalón de la entrada y miré hacia ambos lados de la calle, pero no había nada. El viento silbaba entre los cables y las ramas, y fuera de eso, no se escuchaba absolutamente nada. Me acerqué despacio, más por costumbre que por miedo. Años en un taller te enseñan a no dramatizar todo a la primera. Pensé que alguien se había bajado a tocar y se había ido a buscar ayuda o a llamar por teléfono. En ese entonces todavía había casetas telefónicas. Pero conforme me fui acercando, empecé a sentir esa incomodidad que no nace de un susto claro, sino de algo que no termina de acomodarse del todo dentro de la lógica humana. Aquella troca era una Ford F-150 del 77, o al menos se parecía muchísimo a una que yo había conocido muy bien. Tenía el mismo frente cuadrado, el mismo tono deslavado, la misma forma en que el óxido comenzaba a comerse los bordes. Lo primero que me vino a la cabeza fue Barry. Barry había sido amigo mío muchos años atrás cuando éramos jóvenes e hicimos juntos un periodo de servicio en la Army Reserve. No éramos hermanos del alma, pero sí de esos amigos con los que uno comparte suficiente como para pensar que la vida los va a mantener cerca. Él había comprado aquella troca con muchos sacrificios, con sus propios ahorros y la cuidaba como se cuida una promesa. Me decía que un día la iba a dejar como nueva, que iba a restaurarla poco a poco, que no importaba cuánto tiempo le tomara. Yo le había dicho varias veces que cuando quisiera le echaba una mano en el taller, pero ese momento nunca llegó. La vida se nos atravesó a los dos como pasa con tanta gente. Cambiamos de rumbo, de rutina, de horarios, y un día simplemente dejamos de vernos. Parado frente a aquella camioneta pensé justamente eso. Se parecía mucho a la troca que tenía Barry. Nunca creí que fuera la misma, solo sentí el golpe de nostalgia en la memoria al verla. Me asomé por la ventanilla del conductor, pero no había nadie. La cabina olía a viejo, a humedad y a algo más que no supe identificar en ese momento. Una mezcla de tierra, de encierro. Miré otra vez hacia la calle, seguía vacía. Entonces me dije que iba a ser lo más lógico. Volvería a la oficina, agarrar el teléfono y llamar a la grúa o a la policía para reportar la camioneta abandonada. Di media vuelta y apenas había entrado otra vez al taller cuando volvió a sonar el claxon. Esta vez más fuerte, así que salí de inmediato. La troca seguía en el mismo lugar, pero ahora estaba encendida. No sabría explicar cómo lo supe primero, si por la vibración ligera del motor o por la luz tenue del tablero reflejada en el vidrio. Lo único que recuerdo es la sensación de que algo se me bajó al estómago. Me acerqué otra vez,
todavía con la esperanza de encontrar a alguien agachado o escondido en algún punto de la cabina, pero no había nada. La llave estaba puesta. El asiento del conductor se veía apenas hundido, como si alguien hubiera estado ahí poco antes y acabara de levantarse. Abrí la puerta con cuidado y el interior me golpeó otra vez con ese olor fuerte, como de ropa impregnada de humedad y ese aroma a viejo tan peculiar, a encierro. Apagué el motor y me quedé unos segundos con la mano todavía en el encendido, sintiendo ese silencio raro que queda después de apagar algo que no deberías haber tenido que apagar tú. Fue entonces que empecé a revisar la cabina. No lo hice por curiosidad morbosa, sino porque ya estaba demasiado metido en aquello como para dejarlo botado sin saber nada. En la guantera encontré pocas cosas: una estampita doblada, unos recibos viejos, un llavero oxidado y entre papeles arrugados un sobre con una dirección escrita a mano. Nada más. Solo era una dirección. Me la quedé viendo un buen rato. No voy a decir que desde ese momento supe qué hacer. La verdad es que me senté en la oficina con ese papel sobre el escritorio y me pasé casi una hora pensando si estaba perdiendo la cabeza. Una parte de mí quería llamar a la grúa y olvidarse del asunto. Al final decidí esperar al día siguiente. Pensé que si iba a hacer algo, tenía que hacerlo con luz, con la cabeza fría y con la posibilidad de salir de ahí si todo resultaba ser una coincidencia muy rara y nada más. Pero esa noche no dormí bien, pues en todo momento tuve la sensación de que el claxon volvería a sonar y la troca se encendería sola de nuevo. A la mañana siguiente abrí más tarde el taller. Dejé dicho que volvería unas horas más tarde y me subí a la troca. Arrancó a la primera como si nada de lo ocurrido la noche anterior hubiera sido raro. Llevé conmigo el sobre con la dirección y manejé hasta una zona de Houston que conocía bien. Era un barrio de casas viejas, pequeñas, donde todavía se veían porches con sillas y macetas secas. Me detuve frente a una casa modesta, de pintura gastada con luz del porche apagada y las persianas medio cerradas. Apagué el motor y por un instante me quedé sentado sin moverme. Hubo algo en ese momento, quizá el simple hecho de estar a punto de tocar una puerta con una historia que yo mismo no entendía, que me hizo pensar en regresarme, pero ya había llegado demasiado lejos, así que me bajé y toqué a la puerta. Tardaron un poco en abrir. Cuando por fin la puerta se entreabrió, apareció una mujer mayor, delgada, con la cara marcada de cansancio y años. Me miró primero a mí y luego vio por encima de mi hombro hacia la calle. Su expresión en ese momento cambió por completo. No fue un susto escandaloso ni una reacción de película, fue algo peor. Me preguntó dónde la había encontrado. No me preguntó qué hacía yo con ella, no me preguntó quién era, me preguntó exactamente dónde la había encontrado. Le expliqué lo mejor que pude, que había aparecido frente a mi taller la noche anterior, que no había nadie adentro, que encontré esa dirección en la guantera y que por eso la había llevado hasta ahí. Mientras yo hablaba, la mujer no dejaba de mirar la camioneta. Fue entonces cuando me dijo con una voz tan baja que casi me hizo inclinarme para escucharla bien, que esa era la troca de su hijo Barry. At first, I didn't think it was real. I woke up to this blinding light, and I was transported to another place. Pluto TV!
Then I heard a voice. Come with me if you want to live. There were thousands of movies and shows, and they were all free. The truth is our sin. It's just so beautiful. On Pluto TV, free streaming of Terminator 2, Fringe, Arrow, The 100, and The X-Files may cause excitement, loss of sleep, and sudden belief in extraterrestrials. No credit cards or alien encounters necessary. Pluto TV. Stream now, pay never. This episode is brought to you by State Farm. You know those friends who support your preference for podcasts over music on road trips? That's the energy State Farm brings to insurance. With over 19,000 local agents, they help you find the coverage that fits your needs, so you can spend less time worrying about insurance and more time enjoying the ride. Download the State Farm app or go online at statefarm.com. Like a good neighbor, State Farm is there. Sentí que la sangre se me iba del rostro. Le pregunté si su hijo era Barry Thompson, y ella asintió con la cabeza mientras lloraba. Yo en ese momento me quedé petrificado. Ella entendió sola. Me dijo que su hijo había salido una tarde años atrás y que nunca más volvió. No tuvieron accidente confirmado. No encontraron el cuerpo. No hubo una explicación cerrada. Simplemente había desaparecido. Me dijo que lo buscaron por todos lados, que preguntaron, que hicieron lo que pudieron, pero con el tiempo ya nadie supo decir qué había pasado realmente, y tampoco la troca había aparecido. Yo no supe qué decirle en ese momento. Solo atiné a decirle que Barry y yo habíamos estado juntos en la Reserve y habíamos sido muy buenos amigos y que si me recordaba de nombre. La mujer me miró entonces con más atención y dijo que sí, que Barry había hablado de mí alguna vez, que incluso le había contado que yo le iba a ayudar a arreglar la camioneta cuando hubiera tiempo. Esa frase me pegó más de lo que esperaba, porque de pronto ya no estaba frente a una historia rara ni frente a una coincidencia imposible. Estaba frente a la madre de mi amigo que había perdido a su hijo y que ahora veía regresar, después de años, lo único que seguía atado a él. Nos quedamos un rato en silencio. Luego me pidió si podía acercarla a la troca. Caminó despacio hasta la puerta del conductor. Levantó una mano y la apoyó sobre el marco con una delicadeza que todavía recuerdo. No lloró de inmediato. Primero se quedó mirando el interior como si estuviera buscando algo. Después cerró los ojos y entonces sí se le quebró la respiración. Lo más extraño fue que mientras ella estaba ahí, la troca soltó un solo toque de claxon. Fue breve y seco, como el de la noche anterior. La mujer no gritó ni se apartó. Yo sí di un paso atrás, lo admito. Ella, en cambio, apoyó la otra mano también sobre la puerta y dijo en voz baja el nombre de Barry, como si al fin le estuviera contestando a alguien que llevaba mucho tiempo intentando llegar. No me quedé demasiado después de eso. La ayudé con lo que pude. Le dije que si necesitaba apoyo para mover la troca o hacer algo con ella, podía marcarme al taller. Y en ese momento me fui con una sensación que todavía hoy me cuesta explicar. No era terror puro. Era otra cosa. Era la impresión de haber presenciado el final de un trayecto que llevaba años incompleto. Y así, entre sombras y secretos, terminamos este viaje por las leyendas que habitan en los rincones de México. Pero recuerda, escucha, el viento aún lleva susurros, las paredes guardan memorias y la noche siempre tiene más historias que contar. Hasta la próxima, si es que te atreves.